Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?». San Mateo 3:7. Los fariseos eran una secta judía legalista que era conocida por su adherencia rígida a los más mínimos detalles del ceremonial contenido en la ley. Por otra parte, los saduceos eran conocidos por su negación de las cosas sobrenaturales. Negaban la resurrección de los muertos y la existencia de los ángeles. Los saduceos eran menos que los fariseos, pero cuando se encontraron con el ministerio de Juan y posteriormente al de nuestro Señor Jesucristo, siempre escuchaban con el fin de poder acusar las enseñanzas de Juan y de Jesús. Su vida era caracterizada por la hipocresía. El Señor Jesucristo les reprochó esta conducta. Juan lo hizo de la misma manera, llamándolo generación de víboras. Posiblemente porque de sus bocas no salían más que juicios injustificados, calificando a los demás como indignos de pertenecer al reino de Dios. Estos grupos religiosos creían que eran los que más estaban cerca de Dios, y que la manera que ellos buscaban agradar a Dios era la más correcta. En el caso de los fariseos, por medio de una rígida exigencia de cumplir la ley de Dios para poder encontrar el favor de Dios. La predicación de Juan el Bautista fue más sencilla, diciendo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Juan esperaba respuesta de las personas en un sentido que sus vidas realmente mostraran frutos dignos de arrepentimiento. Ante la pregunta: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?, Juan estaba confrontando a los fariseos y saduceos, su hipocresía, pues ellos estaban huyendo de Dios, en el sentido que buscaban su propia justicia y no la de Dios. Buscaban huir de la ira y el castigo de Dios por medio de sus justicias y buenas obras. Ellos vivían una vida religiosa, sin llegar a Dios por medio del arrepentimiento. Una vida realmente justa delante de Dios es aquella que nos lleva a Dios en un arrepentimiento genuino de nuestra condición pecaminosa. Es por eso que fueron más los publicanos y las rameras que creyeron a Cristo, porque ellos se arrepintieron realmente de su manera de vivir y mostraron en Dios verdadera fe. Sin embargo, los religiosos no mostraban arrepentimiento en absoluto. Su conducta era de autosuficiencia y justicia propia. Una vida realmente convertida viene de arrepentimiento y trae consigo frutos dignos de arrepentimiento, es decir, una vida consagrada a Dios, en donde se deja la práctica antigua del pecado. Si crees que tu religiosidad te lleva a estar bien con Dios, estás huyendo de la ira de Dios. Arrepiéntete de tu condición y ven a Cristo, que Él te dará de su justicia perfecta. No hay otra manera de acercarse a Dios sino por medio de nuestro arrepentimiento y fe en la obra de Cristo en la cruz. Si no llegas a Dios por este medio, estás huyendo de su ira, sin saber que tarde que temprano esa ira te alcanzará.